a YouTube. ¿Qué tal, Javier? Muchísimas gracias por estar por aquí, en el canal. Hola, ¿qué tal? Un placer. Es un placer. Gracias por haberme hecho hueco. He adelantado la programación de hoy porque creo que merecía la pena, ¿no? Que también la gente te viese en directo y, bueno, comentar que Javier, que participa en el canal de Collins, es lo que me equivoqué, ¿no? Pero fisioterapeuta, redactador, y has estado vinculado al deporte profesional durante muchos años, creo que 9 años, por lo tanto, bueno, pues nos puede hablar de ciertas cosas con mucho conocimiento de causa por su propia experiencia y profesionalidad. Ayer quedé con un hilo que hiciste, pequeñito, ¿no? En Twitter sobre ese cambio, ¿no? Que se está comunicando, ¿no? O que se está informando por parte de algunos medios de comunicación sobre el médico del Real Madrid. Y me gustaría que nos comentases un poco, ¿no? Lo que hablabas en ese hilo y bueno, qué relevancia puede tener para ti, ¿no? Que se pueda despedir a Misic, ¿no? Que creo que es como se llama el médico del Real Madrid. Sí, a Niko Mijic. Bueno, es un cambio un poco sorprendente, en mi opinión. No por el hecho de llevarse a cabo, porque al final los cambios en los servicios, en el jefe de los servicios médicos son cambios bastante habituales en los equipos profesionales. Es un puesto muy importante, es un puesto con mucho desgaste. Entonces, las estancias tampoco suelen ser muy largas. Pero sí que es verdad que se suelen hacer los cambios en verano. Se suelen hacer los cambios cuando la temporada acaba y con un tiempo de margen para quien vaya a ocupar ese espacio de nuevo, pues haga una preparación un poco del terreno, digamos. Entonces, lo único que me sorprende, falta de confirmarse también que se dé la noticia, porque de momento el Madrid no ha confirmado nada, pero sí que quizás el momento pues me sorprende por eso, porque sea en medio de la temporada y ahí es cuando ya pues bueno, han comenzado diferentes rumores de las causas, unas no tan buenas, otras que no tendrían tanta importancia y vamos a ver sobre todo pues qué ha pasado y quién es el sustituto, que al final es lo realmente importante porque es un puesto, en mi opinión, capital para el rendimiento de un equipo profesional. Es que tienes toda la razón, ¿no? Lo más noticioso sería el momento, ¿no? Y precisamente que sea noticioso el momento puede hacer pensar que hay causas recientes que provocan, ¿no? La decisión, porque, oye, igual que tú quieres fichar a tu nuevo entrenador en verano y que pueda hacer toda la temporada con el equipo, ¿no? Y tomar ciertas decisiones o hacer lo mismo con el preparador físico, ¿no? Que parece algo obvio, ¿no? Que el preparador físico también planifique toda la temporada, pues con el médico, lógicamente, y tú sabrás muchos más detalles, pero también hay esa planificación, ¿no? Siempre de, oye, pues vamos a trabajar de esta manera, vamos a tener esta serie de protocolos. Claro, estamos en noviembre y lo que ha ocurrido, pues, si se confirma, insisto, que yo todavía no tengo esa confirmación, pues nos lleva a pensar que algo ha ocurrido, ¿no? Y claro, lo más llamativo de lo que ha ocurrido recientemente es, desgraciadamente, no recaída, porque no es recaída, pero sí esa nueva lesión de Arda Güler, que es la tercera cadena, ¿no? Primero un problema en el menisco, que se solucionó con cirugía, después en el recto anterior, si no me equivoco, de la pierna contraria del menisco, y ahora en la pierna del menisco esa lesión en el cuádriceps. Entonces, bueno, me gustaría que opinases, ¿no? Si crees que esto podría ser una causa y qué te parece el caso Güler. Si crees que tenemos que estar preocupados o es algo que no se sale de cierta normalidad cuando te operas el menisco. Bueno, sí que es verdad que, como he dicho antes, es un puesto de mucha presión, ¿vale? Y cuando algo no va como debería, pues bueno, es cuando empiezan las dudas. Sí que es verdad que Mijic lleva desde 2017 y yo, por lo que tengo entendido, cuando entra sin ser un gran especialista en medicina deportiva, pero entra siendo un hombre fuerte de Florentino y de la directiva. Entonces, se confía en él. Yo creo que el trabajo ha sido bastante bueno. Sí que indiqué ahí en el hilo que hubo un año que estuvimos un poquito descontrolados a nivel médico. Ese año con Zidane en el banquillo, con Dupont en la preparación física, que nos fuimos muy por encima de la media de lesiones que pueda tener un equipo. Muchas veces en las lesiones se tiende a culpar al médico. La lesión no es culpa del médico. Del médico puede ser culpa el manejo de la lesión una vez hecha. Pero la lesión siempre tiene más responsabilidad entrenador,
preparador físico, cuerpo técnico, entrenador de porteros, ¿vale? Y el médico luego sí que es médico, fisio, readaptadores, es quien se encarga del manejo ya de una lesión, pero una lesión que ya se ha hecho. Sí que está claro que es el responsable de protocolos de prevención que se establecen en cualquier equipo para intentar que haya o minimizar al máximo el número de lesiones. Ahí está claro que Mijic y su equipo pues tienen toda la responsabilidad. Pero bueno, el tema de Güler está siendo un tema bastante complejo. Claro, no ha llegado a debutar, vamos por la tercera lesión. Es un chico muy joven, surgen las dudas. No sé si puede llegar a ser la gota que colma el vaso, de si ya ha habido algún roce anterior o no. O simplemente, pues bueno, es un cambio, pues ya te digo, por temas personales de Mijic, desgaste, él empezó un proyecto personal este año también, no sé si quiere dedicarle más tiempo o no, que también podría ser una causa totalmente razonable, y ya te digo, el propio desgaste del puesto que la verdad que es y grande. Sí que arrastramos desde ese año pasado pues ese proceso de Benzema, que no acabó de ir bien, ese proceso de Álava, también un poco también que le costó bastante, el tema de Ceballos, diferentes lesiones musculares, pero es que esto es el día a día de un equipo profesional. Ojalá la medicina fuese matemáticas, ojalá 2 y 2 fuesen 4, pero en medicina no es así. Y hay casos pues que haciendo todo correcto se complican. Y bueno, pues luego sí que evidentemente habrá una disparidad de opiniones, pues sí, siempre que se consulta una segunda opinión. También he leído que el caso Güler se consultó directamente con el doctor Leyes, que es quien ha operado a Militao y a Courtois, que es uno de los mejores especialistas de rodilla que tenemos en España, y que Leyes ya era partidario desde el primer momento de operar. Claro, esto es verdad, no es verdad, no sabemos hasta dónde llega la certeza, pero que Mijic quiso hacer ese tratamiento conservador, que yo creo que no estaba mal tirado del todo, sin conocer el 100% de la lesión, porque esto siempre lo digo yo, no nos llega el 100% de la lesión y confirmar sin ello es imposible. Pero bueno, pues sí que hay esa disparidad de ideas, pues siempre surgen tensiones y luego pues si el proceso no va como toca, pues bueno, a veces se buscan responsables y está claro que el responsable de la parcela médica pues era el principal. Fíjate, ¿no? Yo en un momento me informé sobre lo de Güler y bueno, como sabes también ahí, bueno, la opinión del jugador, ¿no? O la decisión muchas veces del jugador es fundamental. Yo creo que ahí el jugador sí que tenía esperanzas de que el tratamiento conservador funcionase y en un principio quiso el quirófano y a lo mejor, bueno, pues ahí, bueno, pues no sé si finalmente fue, pues claramente no fue la mejor opción porque se optó por la cirugía, pero hay a veces que también el jugador, oye, pues influye mucho, ¿no? En cuál es el tratamiento a seguir y por lo que a mí me dicen, él prefería el conservador en un inicio. Bueno, la parte Por buena tu experiencia, del conservador es que no te supone ningún perjuicio más allá del tiempo. Entonces, intentarlo claro, no te supone más allá de esas 2 semanas. O sea, que tampoco... Es que por eso te digo, tampoco me parece a eso es. mí una gran cosa lo del conservador como para eliminar a un jefe de servicio médico. Claro, eso es lo que me dijeron además. Oye, en la medida que no tenemos prisa con Güler porque acaba de llegar y se va a seguir un plan especial con él, pues el probar 2 semanas al conservador no suponía nada. Es lo que exactamente tú, ¿no? Pero puede ser que esa lesión de menisco, que estoy tranquilo de momento, ¿no? Con que se ha reparado bien, porque no se ha manifestado ningún tipo de problema en la rodilla, puede influir, ¿no? Pues en que el jugador cambie ciertos apoyos, yo qué sé, sobrecargue otras zonas. Pueden tener que ver estas dos lesiones con eso, con que más allá de la prisa del jugador, a lo mejor por estar bien, pues que, oye, pues que el jugador haya cambiado ciertos apoyos. Para mí forma parte del mismo proceso. Digo, a día de hoy yo tampoco me preocupa porque lo que nos llega hasta hoy es que su rodilla está bien, pero hemos juntado pues 2 puntos que son muy importantes. Primero, esa falta de base
a nivel de fuerza de Güler, que esto lo vimos desde el día 1. Es un físico todavía por desarrollar, más proclive a tener lesiones, no quiere decir tenerlas, pero más proclive a tenerlas, y que cuando te operan, por poco que sea, tu mecánica cambia. Tu mecánica cambia, cambian tus apoyos, cambia tu forma de correr, cambia tu forma de pisar, cambia tu posición corporal, y hay veces que esto requiere un proceso de adaptación y acabar de dar con la tecla de si hay que modificar los apoyos, las cantidades de trabajo de fuerza que hay que meterle, cuándo metérselas en la semana de entreno, cuándo no. Sí que es una pena que no lo esté pudiendo hacer mientras ya empieza a entrar con el equipo, que sería lo ideal, que estuviese participando pequeños periodos con el equipo mientras le acaban de ajustar todo esto. Pero no está siendo así, ha habido 2 lesiones además justo cuando ya estaba para volver, y el problema de esto es más psicológico que no físico realmente. Claro. Por tu experiencia, esto es a lo mejor difícil de determinar, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo podría tardar Güler ya no en recuperarse de esta lesión? Que creo que te leí que de 3 a 4 semanas, ¿no? Sería un periodo más o menos razonable, sino en que hubiese un cambio significativo en su condición física, ¿no? Tú lo has explicado perfectamente, ¿no? Llegó con el físico de un niño, ¿no? Esa es la experiencia. Y claro, me imagino que tiene que ser progresivo y, por supuesto, en competición. O sea, mezclarlo con la competición. O sea, no puedes esperar a que ponga cachas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que debute. Yo creo que un ejemplo muy bueno es Rodrigo. Coger una foto de las 4 temporadas previas de Rodrigo. Vini sí que vino siempre yo con un chasis de élite ya, porque él estaba listo para competir con profesionales desde el día 1. Pero Rodrigo no, y a Rodrigo le costó, y tuvo un primer año en que entraba y salía del 11, y luego cuando hizo esa primera mejora del físico, pues luego le costó encontrar su juego un poco más, pero la parte buena es que pudo hacerlo mientras jugaba. Claro, es la diferencia entre psicológicamente no es lo mismo de, vale, participo menos, pero estoy participando, a estoy apartado del equipo, no puedo llegar a entrar. Ya te digo, es un cambio psicológico. Pero la mejora es que a Arda le quedan 3-4 años de mejora física muy clara. Cada año dará un paso adelante, o tendrá que dar un paso adelante, pero ya te digo, nadie espera que, cuando decimos mejora física, nadie espera que sea Hendrik o nadie espera que sea Vinicius. Claro, Pero que sí, dentro de sus posibilidades, por eso he puesto el ejemplo de Rodrigo, que fue un jugador que vino con un físico mucho más débil. Hoy en día Rodrigo tiene un físico para competir sin ningún problema, y por eso pongo ese ejemplo, que quizás es más parecido a la situación de Arda de hoy, pero a él le quedan 3-4 años de dar pasos adelante. Cada año se notará menos la diferencia, pero tiene mucho trabajo por delante. Ya lo tenía antes de la lesión, pues ahora también, pero para ver resultados evidentes, pues tranquilamente medio año de trabajo, y ya te digo, ojalá pueda ser participando en el equipo, porque cambiaría mucho el tema. Hombre, y es mucho más fácil trabajar cuando estás participando que cuando no lo estás haciendo, ¿no? Ya por un último tema, y te libero, que sé que estás liado. Se supo desde bastante pronto, ¿no?, que la lesión de Militao iba a ser más simple o menos complicada que la de Courtois, porque Courtois tenía afectado el menisco. Cuando abrieron vieron que estaba afectado el menisco, y en el caso de Militao, a pesar de lo aparatoso que fue la lesión, porque la verdad que el giro da a verlo, pues parece que no, ¿no? Me imagino que por eso no te extraña que Militao, que aparte pues tiene un físico más liviano, ¿no?, que para esto puede ser positivo, ¿no?, y es un poquito más joven, ya empezando a trotar, ¿no?, por el campo, y en el momento de Courtois tengamos menos noticias. ¿Cuándo crees que podría ser razonable pensar que Militao, oye, sabiendo que después hay un periodo de adaptación lógico y que no va a ser el mejor Militao desde el día 1, ¿no?, pero ¿cuándo crees que puede ayudar al equipo de alguna manera? Que puede empezar a participar. Bueno, la predisposición a recuperarse. Sin complicaciones, claro. Esto siempre. Sí. Javi no sabe lo que va a ocurrir en el futuro, Luego el lógicamente. futuro pero no tenemos la bola
La predisposición es clara por los factores de predisposición. Es más fácil Militao que Courtois. No significa que luego, repito, lo de esto no es matemáticas, que luego podría acabar Courtois antes, pero la predisposición para Militao es de acabar, finalizar el proceso antes que Courtois. La noticia salió que iba a empezar a correr el mes que viene. No es nada extraordinario. Se está pintando como algo que esté avanzando, no sé, meses. En un cruzado, él en diciembre va a llegar al cuarto mes, se operó en mitad de agosto. Salir al verde, empezar a trotar a los 4 meses, entra dentro de la normalidad. Entra en digamos, en una temporalidad de las mejores, pero entra en una temporalidad completamente normal. Y desde que empiezas a trotar, te pueden quedar tranquilamente entre 2 y 3 meses para poder volver a competir. O sea, que esto no va a ser empezar a trotar en mitad de diciembre y después de Reyes estar para competir. Salir al verde significa empezar a trotar en línea recta, todavía sin giros, sin saltos. Bueno, es una etapa más. Sí que quiere decir que va muy bien. Es una muy buena noticia, pero con calma y bueno, yo lo repito que el tema del manejo de cruzados ya se ha cambiado hace unos años. Ya cruzados que se manejen con 6 meses hay poquitos. Para volver se tienen que cumplir toda una serie de parámetros de fuerza, de movilidad, que si no están ahí no van a volver. Y por eso unos vuelven antes y otros vuelven después. Porque unos los alcanzan antes, son los valores objetivos, cuantificables, y hasta que no los cumples, no vuelves. Entonces, por eso unos vuelven con 7, otros con 8, otros con 9, otros 12, otros incluso les cuesta mucho más. Si va muy bien, a mí tampoco me gustaría verlo muy pronto. Será indicativo de que ha cumplido los parámetros. Pero a mí quizá antes de los 7 meses tampoco me ilusiona verlo. ¿Por qué? Porque está ya comprobado que desde los 6 hasta los 9 meses, por cada mes que pasa, se reduce más de un 15% las recaídas. Entonces nos vamos que al que vuelve a los 9 en vez de vuelve a los 6, más de un 50% de menor probabilidad de lesionarte, desde el 6 al 9. Esto no es para todos. Luego es lo que te digo, hay que tener en cuenta mucho esos parámetros que se cuantifican y si con 6, 6 y medio él está cumpliendo todos los parámetros, va a entrenar, se va a reincorporar porque es lo importante. Lo otro son estadísticas y las estadísticas al final, pues unos las cumplen, otros no. Pero por el tipo de cirugía que se practica ya hoy en día de cruzado, el manejo nos está llevando más a los 7, 9 que no a los 6. Entonces es un detalle importante. ¿Puede volver en 6? Sí, sí cumple todo esto que te he comentado antes. Y si todo va bien, y si se reincorpora y hay un buen feedback y todo. Pero el estándar hoy en día ya va entre los 7 y los 9 y quizá tirando más para 8 o 9 que para 7. Que todo va genial, él cumple todo, da los parámetros de fuerza, da los parámetros de movilidad, todo va bien, 6, 6 y medio, entrenando, empieza a competir, estupendo. Pero que la cosa está ahí, entre los 6 y los 9, y hemos de ser conscientes de que el primer Militao no va a ser el Eder Militao que se fue. Claro. Esto luego necesita un tiempo de competir. Yo siempre estimo más o menos para valorar si ese jugador vuelve a su 100% previo 18 meses. 18 meses en los que puedes llevar ya 9 o 10 compitiendo y a partir de ahí se puede empezar a saber si ese jugador va a volver a ser el de antes, que puede serlo. Antonio Rüdiger está operado de ligamento cruzado en nuestra plantilla y mira qué rendimiento está dando 6-7 años después de un cruzado, o si va a ser una versión un poco más reducida de lo que conocíamos de Eder Militao, y si esa versión más reducida es suficiente, es insuficiente para rendir en el equipo. Pues, hombre, yo creo que lo has explicado perfectamente. Desde luego que el Madrid tradicionalmente es bastante prudente en este tipo de vueltas. Recordemos Marco Asensio, que tenía una lesión también de estas características y que estuvo un tiempo, ¿no? Un tiempo de más seguramente sobre lo que se podía esperar en un principio,
precisamente para asegurar esa recuperación pues lo más completa posible, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante, Javi, a nivel personal, ¿no? Y a nivel, por supuesto, también de aficionados del Real Madrid, es que volvamos a ver, o que tengamos las mayores posibilidades de volver a ver al mejor militado posible y no tanto que vuelva en marzo, mayo o febrero, ¿no? Que serían más o menos el panorama que tenemos frente a nosotros. Pues oye, muchísimas gracias por aportarnos tu sabiduría sobre estos temas. La verdad es que es de agradecer. Y nada, y seguiremos comentando a ver si pronto tenemos a sobre el campo y ese trabajo, ¿no? De fortalecimiento es mientras compite, que es lo que todos queremos. Pues sí, muchas gracias por la invitación y a ver si todo va en orden con Arda, con Tibur, con Militao y pronto los vemos en condiciones de ayudar al equipo. Eso es, pues un abrazo enorme y hasta pronto.